Vamos saludando a Ana Ribeiro, buen día. Buen día. A Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? A Mauricio Rosenkopf. Ay, con un aire... ¿Qué? ¿Un aire qué? Un aire fresco, sano, que hace vibrar los bronquios. Es un día formidable, tal vez ¿Tal vez qué? te mejore un poco, ¿Sí? porque ¿A mí? ya está crónico lo tuyo. Sí. Me ha costado salir del cuadro viral aquel. Pero ya casi. No, ya este casi. fin de semana creo que voy a quedar 0 kilómetros, pero hay algún ratito todavía, ¿no? Sí, La sí. voz un poco tomada, esas cosas. ¿eh? La semana que viene vemos. Bueno, Gonzalo Pérez de Castillo. Muy un buenos saludo. días. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Vamos al primero de nuestros temas. Productores y realizadores audiovisuales reclamaron esta semana ante el gobierno y en el Parlamento que en el proyecto de ley de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo remitió se destine más dinero al Fondo de Fomento Audiovisual. Como relata una nota publicada ayer en Búsqueda, en el año 2008, con el primer gobierno del Frente Amplio, se votó la ley de cine, que creaba el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, ICAU, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Y también se destinó 25 millones de pesos anuales al Fondo de Fomento Audiovisual. No fue una medida inútil, para nada. A partir de aquel momento, la producción de películas en Uruguay dio un salto. A comienzos de 2000 se producían 2 al año. En 2012 fueron 14. Pese a ese incremento de la producción, que entre otras cosas implica más gente trabajando en esta industria, más ingresos para el país, por la exportación de contenidos culturales, etc., lo que los realizadores y las gremiales ahora denuncian es que en el proyecto de presupuesto se descuida al sector. Concretamente les resulta chocante que se mantenga congelada en pesos la cifra que está prevista para el Fondo del Fomento Audiovisual. Aparentemente hubo un descuido en la redacción de la ley original y nadie ha hecho desde entonces la corrección correspondiente. No está previsto el ajuste por IPC. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ven esta discusión? ¿Qué importancia le asignan a un rubro como este en la actividad nacional? Juan ¿Quién Grompone quería empezar? quería A ver. hablar del tema. Yo, por supuesto. El desarrollo de la industria audiovisual ha sido, yo diría sin ninguna duda, el más exitoso programa de desarrollo tecnológico del país. Mirá Esto la afirmación de Juan. Sí, esto comenzó con aquel impuesto que puso Montevideo para el tendido de los cables, y que eso empezó a crear un fondo para el fomento audiovisual. Y todo este fomento se hizo al costado de las políticas oficiales de ciencia y tecnología, es decir, del CONICIT y la ANI, por ejemplo. Es decir, que esto siguió un camino muy particular. El Uruguay empezó a producir cine, empezó a ganar premios internacionales, en fin, empezó un movimiento muy importante. Ahora, ¿por qué es muy importante todo esto? Porque la producción de contenidos y audiovisual es un área que tiene futuro, no que tiene pasado, como otras áreas. Entonces, es decir, que la difusión el aumento gigantesco de los medios de comunicación, el hecho de que se puedan ver televisión en un teléfono, el hecho de que se puedan transformar rápidamente los formatos y todas esas cosas por el estilo, hace que sea una área tecnológica importante de futuro. Uh-huh. ¿No? Sí, hoy en el mundo hay una demanda enorme de contenidos. Porque si vamos al Uruguay, en que tenemos 100 canales de cable, ¿cómo hacemos para llenar 100 canales de 100 horas diarias de producción, de 24 horas diarias de producción? 100 señales, ¿no? 100 señales, sí, 100 señales. Bien, entonces yo creo que, no creo que esto sea un descuido, creo que esto es la vieja vocación del Uruguay para seguir siendo una colonia y producir materias primas y productos coloniales. Creo que no es un descuido esto. Esto es porque el lobby de los productos coloniales es terrible. Ahora, me impresiona un poco además eso de que la ley original se haya redactado de forma descuidada, que nadie haya previsto la actualización por IPC. Me impresiona, digo, ¿no? Pero yo no sé si no es un descuido con intencionalidad, como dice Juan, pero no es el único descuido que hemos tenido en materia de redacción de leyes. No, a eso iba. Forma parte de todo un montón de cosas. Esta Ahora, tiene una repercusión muy concreta en términos
monetarios, pero cuántas otras hemos comentado, ¿no? Claro, durante muchísimo tiempo el cuerpo legislativo de este país eran fundamentalmente profesionales y muchísimos en abogacía. Eso ha cambiado. Entonces hay muchas cosas en donde se ve que no hay asesoramiento suficiente o que han habido errores. Eso es algo que algún día hay que decirlo así con toda tranquilidad. Bueno, he tenido un recambio en la conformación de los poderes especializados en administración del poder estatal, del aparato estatal. Sí, y eso se nota en muchas cosas. Pero bueno, dejemos ese punto. Yo quería decir otra cosa, que quizás resulte tan obvio que dé vergüenza, pero todos los datos tú los has dado muy bien, han salido en este informe que nos convoca hoy a hablar del tema, y creo que va de suyo que en esta mesa todos vamos a decir que por favor no se descuide el rubro cine, ¿no? Yo creo que en eso tenemos unanimidad, no me imagino que Gonzalo venga a decir no, nunca se sabe. Sigan recortándole al cine, que no, más allá de que Dubái lo pueda haber afectado por la altura o el exceso de sequedad del ambiente o el cielo celeste, yo qué sé, pero no, lo que sí me gustaría, dado que eso lo doy por sobreentendido, es recordar una cosa muy obvia, ¿no? ¿Y cuál es la función de los productos audiovisuales? Porque de pronto es tan obvio que dejamos de verlo, ¿no? Pero los productos... y acá me hacías acordar a Pablo Stoll en el editorial que escuchamos esta semana, ¿no? Cuando él diferenciaba el cine de un salamín. Claro, sí. Claro. Hay una cosa en comunicación que se llama función bárdica, y es cuando aún una película clase Z, porque es malísima, ya no entra en ninguna clasificación, te permite decir, mira, yo no sabía que en esa pequeña islita había un aeropuerto tan grande. Y en la película colateralmente te cuentan que en medio de la Segunda Guerra Mundial hicieron un gran aeropuerto porque bla bla bla. Terminó la película, te olvidaste de todo, era verdaderamente espantosa, pero ese dato no te lo borra más nadie. Cuando digo esto, digo, aún el peor de los productos, el más fallido, tiene una función informativa, educativa. Súmenle a eso que los argumentos, las locaciones, los grandes temas, las tomas de concientización. Hay estudios de Umberto Eco en los que se demostró, por ejemplo, que después de transmitir en una pequeña aldea italiana una serial televisiva en donde aparecía la figura de la divorciada, el consenso social para hacer transformaciones en la legislación cambió y mejoró, porque las personas habían podido hacer una identificación con algo, con una situación que antes había sido visto como un mero defecto. O sea, ¿cuántas funciones cumplen los productos audiovisuales? ¿No? ¿Cuántas cosas uno está aprendiendo de lo que nominalmente llamamos a veces la caja boba, la caja de tinelizar el mundo? O sea, olvidémonos que a veces no todo es magnífico y pensemos el riesgo que hay. Hay una segunda connotación que yo quisiera hacer, pero en la segunda ronda, porque sí. Hay que mirá la ansiedad del ruso y de Gonzalo. No me estoy riendo. Mirá, te garroneo el lugar. Ya estoy acostumbrado. Yo estoy... tengo un estado de conjunción del interés público con el privado, porque 3 días antes de esta movilización hice mostrador con Pablo Dota y con el dirigible y Mario Jacob, uno de los creadores de la Cinemateca del Tercer Mundo, porque estamos en un proyecto juntos. Y estaban calculando los pesos porque habían obtenido ya una asignación en la selección de unos millones de pesos que con la suba del dólar se les va achicando, y estamos viendo porque tenemos el proyecto que está en marcha de filmar las cartas que nos llegaron. Entonces, como decías, sos parte interesada y te vas a abstener en este debate. No, ante la duda atenti, como dice el refrán, pero yo quería referirme a otro aspecto del asunto, viendo la población que había en la Plaza Independencia. Vos te encontrabas con un pedazo de historia cultural de este país, porque verlo a Mario Handler, que lo conocía, viejos amigos, en los días en que la facultad de psicología, donde estaba Bá Ferreira, director, tenían una piecita en el sótano donde estaba haciendo estudiantes o alguna de sus primeras, y recuerdo por la asociación Ulibe, esos días estaba haciendo el Vintén Paljudas.
y verlo al flaco Tournier, que ya estaba moviendo los muñequitos, y ver actores que uno los ha visto en el baño del Papa, y viendo y recordando los tiempos que comenzaba en la escuela de la Gaviota que dirigía Juan Salcedo, donde uno andaba en la vuelta también, y Rosana Blanco, es decir, digamos, veías una movilización de una florinata del quehacer cultural del país. Estás hablando de la movilización que tuvo lugar acá, en la Plaza Independencia, el lunes de tarde, frente a la Torre Ejecutiva. Ya está, todas las movilizaciones se hacen en la ventana. En cualquier momento se dan vuelta y nos entran a demandar a nosotros. Vienen acá mismo al estudio. Basta con que media vuelta, hop, y ya no están. Entonces, quería decir que lo que tiene que empezar es esto, por encima de los errores o los aciertos de redacción, pero la intencionalidad tiene que ser, y no dudo que va a ser por ese lado, de lograr de alguna manera una satisfacción de demandas de creadores de lo mejor de la cultura nacional. Yo, a raíz de la intervención de Ana, recordaba el editorial de Pablo Stoll. Él decía... los cineastas, cada vez que hablamos, terminamos refiriendo a la cantidad de dinero que mueve el cine, los puestos de trabajo que genera, todo eso es verdad, pero no es lo más importante. Lo importante es otra cosa. El cine se hace para contar historias, para transmitir emociones en el mejor de los casos, o mensajes en el peor. Se hace para divertir, es decir, para separarnos de la realidad circundante y sumergirnos en una realidad alterna que tiene sus propias reglas y que no por pasajera deja de generar un impacto. Un impacto es emocional y no es parecido al de ninguna otra forma comunicacional o expresiva. Hasta el más básico de los entretenimientos nos deja algo en la cabeza, una imagen, una idea, un tema del que hablar. Eso es lo importante. La diferencia entre una película y un salamín no pueden ser las fuentes de trabajo que da o la rentabilidad que tiene, porque en esa liga siempre ganaría la industria chacinera. La diferencia es otra, decía Pablo Stoll. Fantástico, yo no lo había leído. Tiene razón el autor de Whisky de 25 watts. El joven y brillante autor. Sí, es. Ahora, siguiendo en esa línea, porque creo que vale la pena. En tiempos presupuestales, lamentablemente, cada vez que nos convocan a discutir algo, en tiempos presupuestales es cuánta plata se da. Pero hay cosas que son mucho más importantes que podemos discutir. Todos estamos de acuerdo, y lo que dice Juan es totalmente correcto. En este país se gasta tanta plata en cosas que no sirven para nada, que cómo no se va a poder encontrar en algo que no solamente, porque tú diste una cifra cuantitativa, Emiliano, que se produjeron 12 películas en el 2014. 12 películas en el 2000, al revés, sí. 14 películas en el 2012. En el 2012. Pero además la calidad de las películas. Yo personalmente pienso que la película Mal día para pescar de Brechner, de Álvaro Brechner, para mí es una película que no tiene nada que envidiarle a un Truffaut, sinceramente lo digo, y la considero excelente. Ni que hablar la que está preparando ahora. Esa es información que yo no tengo. Pero sobre esta línea yo quiero decir, y también retomando un poco lo de Ana, porque lo interesante es esto. El cine, lo audiovisual, es muchas cosas, porque por un lado es una forma de arte, y es importante ver qué rol le toca al Estado en cada una de estas cosas, porque es una forma de arte. Y a los artistas el Estado es complicado en cuanto te tienes que meter. Después, es educativo, como decía Ana también, porque sensibiliza a la gente con respecto a determinados temas. Hay muy pocas cosas que sensibilicen tanto como una buena película de cine con respecto a determinados temas. Por lo tanto, ahí sí al Estado le puede tocar un rol. Es educativo. Y después, bueno, la negativa es un entretenimiento. El entretenimiento tiene que valerse por sí solo, y ahí nuevamente el Estado no tiene por qué meterse. Pero por último, estoy dando una de cal y una de arena. Por último, ¿cuánto influenció en nosotros, cuánto influyó todo el cine de la Nouvelle Vague, ¿no? de Truffaut, que estábamos hablando, de Chabrol, para hacernos una imagen de lo que era Francia? ¿Cuánto el cine de Antonioni, de Fellini, de Visconti, sobre la Italia de los años 60 y 70? Es decir, es algo que realmente da una imagen del país. Entonces, un producto audiovisual tiene todas estas cosas.
En algunas de ellas, como ser el fomentar, es decir, la capacidad artística, que es muy difícil de hacer, el Estado yo creo que tiene un rol chico para jugar. Aparte de sensibilizar, dar becas, esto. En otras tiene un rol mucho más activo. Lo interesante sería discutir eso. ¿Cómo se relaciona el Estado con esta producción artística? Es una buena pregunta. Ojo, los planteos no van solo hacia el Estado, ¿no? Desde la audiencia nos anotan, uno de los mensajes dice, el mayor problema ahora es convencer a las salas de cine que pasen las películas nacionales en horarios adecuados. Y a los canales. Juan, ¿por dónde ibas tú? Yo quiero poner un ejemplo. Cuando Turquía fue un gran productor de audiovisual, ¿no? Turquía era un país que lo podemos imaginar productor de muchas cosas, sin embargo, en este momento está convirtiéndose en un fuerte productor audiovisual. Brasil es un gran exportador de productos audiovisuales y tiene unos estudios enormes para su producción, y permanentemente en el Uruguay se están dando seriales brasileñas. Eso es un producto de exportación importantísimo. La novela turca me refería precisamente. Bueno, uno viendo todo esto se pregunta ¿qué culpa tiene Fatmagul? Pero Juan estaba refiriendo, claro, a dos grandes sucesos de las telenovelas en los últimos tiempos. Brasil, con las novelas de la Globo, que cuántos años hace que vemos, y no en un solo horario, más de una vez en distintos horarios a la hora de programación. Y últimamente el fenómeno de las que vienen de Turquía, ¿no? Es decir, que puede ser que un país que no es Estados Unidos, que no es Francia, que no es Inglaterra, puede competir a nivel mundial, ¿no? Es decir, no hay competidores pequeños en este caso. Yo quería... Vas al segundo punto, Ana. Al segundo punto. Y acá les pido un poco de paciencia para finalmente explicar cuál es el punto de conexión. Ayer me llegó, por medio del CURI, el Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales, el Índice Mundial de Innovación del año 2015. Por supuesto que lo encabezan Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, como suele ser habitual en materia de estas cosas. Hay algunos grupos que vienen rezagados, pero vienen avanzando de manera significativa: China, Malasia, Vietnam, Jordania, Kenia, Uganda. Hay algunos países de América Latina que están muy bien. Chile está en el lugar número 42, Brasil está en el 70, Argentina más abajo en el 72. Para la zona se dice... Me estoy poniendo nervioso. Sí, por favor, yo pedí paciencia. No, pero por saber en qué lugar estamos, eso me tiene intrigado. Se dice es una zona con muchas expectativas, pero todavía la innovación se sigue sin aprovechar. Han crecido, pero se sigue sin aprovechar, no lo suficiente. Uruguay está en el lugar número 68. ¿Y por qué digo esto cuando estamos hablando de cine? Porque cuando uno dice innovar para el desarrollo, crear cosas que generen patentes, crear potentes investigaciones de primer nivel. ¿Quién dijo que está separado del cine? Maggi me enseñaba, siempre me lo repetía: Anita, no te olvides, la cultura es rebotante. Cuando uno escribe un poema sobre una rosa, no es solo por las rosas que vio, sino por los poemas sobre las rosas que escribieron otros y que uno leyó. Entonces las cabezas se moldean desde la cultura, aún las científicas. Si perdemos eso, estamos perdiendo otro escalón también en nivel de innovación, y la innovación es inteligencia artificial y es la punta del proceso industrial y tecnológico del mundo. Es rezagarse. Inteligencia natural. Sí, natural, gracias, Juan. Pues es que sería mi sentido. En realidad, es decir, en estas intervenciones breves uno trata de poner lo que le parece más importante, pero la punta que me hace el radio escucha es totalmente correcto, porque no es solo el Estado el que tiene que promover esto. Es decir, también está en cómo el Estado otorga libertad y oportunidades para que los propios individuos y los artistas se rebusquen en hacer joint ventures, empresas junto con artistas de otros lugares y productores de otros lugares. Hay algunas películas uruguayas que fueron hechas en coproducción con España y que son buenas también.
Y en el fondo... pero es que hoy las coproducciones son la llave para Uruguay. Por eso digo, cine, está ¿no? muy bien la anotación. No es solo, es decir, el Estado tiene un rol, lo que hace todavía más complejo el rol que tiene que tener el Estado, ¿no? El Porque Estado no es solo... precisa grandeza, Gonzalo. Grandeza, porque el Estado tiene que financiar a un señor que de pronto después le hace una cosa magnífica que le estalla en la cara como una granada porque es muy crítica. Entonces, desde el Estado, quien lo administre tiene que tener, por sobre todas las cosas, grandeza, para saber financiar aquello que no es sino cabezas críticas. El Estado cumple este papel, da el capital inicial, es decir, para hacer esas coproducciones, el coproductor necesita tener una garantía de que la cosa ya fue examinada y estudiada, y eso es el primer filtro que da el Estado y sus concursos y sus Decime una cosa, fondos. y este programa decía en algún lugar que hay como 1.400 estudiantes estudiando en eso temas iba. audiovisuales. Eso me parece muy importante. Eso me parece- 4.000. 4.000. Ah, 4.000. Hay más 4.000 todavía. estudiantes que cursan carreras audiovisuales ¿Qué te en parece? Uruguay. Y 400.000 niños con ceibalitas que tienen una cámara de Claro. filmar y que pueden las filmar. usan. Ujú. Mirá, Y las ¿a quién se le habrá ocurrido eso, no? Es como hacer un puente A que otro tiene que régimen. conectar. Claro, es como hacer un puente que tiene que conectar con la otra parte y cuando llegan a juntarse no están. Formé 4.000 y se van al vacío porque el puente no encastra. En Es una cuanto cosa a lo que demencial. se le reclama al Estado, está por un lado lo que mencionábamos, que la ley del cine se retoque de modo que la partida anual destinada al Fondo del Audiovisual se ajuste por IPC. Ellos están pidiendo que se reajuste el Fondo de Fomento retroactivo a 2008, es decir, que aparezca la plata que se fue perdiendo por efecto de la inflación desde el 2008 y que se continúe actualizando por IPC. Esa es una demanda. Después, claro, está el problema que se ha generado por el recorte de los rubros de publicidad oficial que se dispuso al comienzo de este gobierno y que termina impactando en el fomento del cine porque, por ejemplo, empresas públicas como el Banco República, Antel, ANCAP, etcétera, participaban en el financiamiento de algunos de estos proyectos. Bueno, eso es más difícil de tocar. Pero resulta que hay empresas públicas que podrían hacer otro tipo de cosas. Ellos miran a Antel y cuestionan que haya hecho una alianza como hizo con Netflix, ¿no? Al que aloja gratis en sus servidores acá en Uruguay. El problema no es tanto Netflix, sino Antel. Dice, al día de hoy Netflix tiene solo 3 producciones nacionales en su catálogo. Esta es la política que tiene hoy nuestra mayor empresa estatal. ¿Por qué no le exige a Netflix, a cambio del acuerdo que hizo con Antel, que compre 8 o 10 películas nacionales por año si quiere vender sus servicios en Uruguay? Es una medida posible. De este tipo de instrumentos hay en todo el mundo, ¿no? No sería un invento uruguayo ni nada parecido, ¿no? Sí, está bien, pero digo, todo esto está bien y creo que todas las ideas que se dan son buenas y en este momento evidentemente la gente está peleando por tener su participación, como digo, estamos en momentos presupuestales, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo y pensando en el qué es lo que se debe hacer. Y bueno, el ejemplo de la traída de Julio Boca para Uruguay creo que nos da un clarísimo ejemplo de cuáles son los caminos por donde hay que ir en este mundo, ¿no? Porque el año pasado, según las cifras que yo veía, el ballet en el 2014, sí, el año pasado, el ballet en el Uruguay tuvo más espectadores que la Comedia Nacional y que la industria del cine uruguaya. Digo, el ballet, ciertamente esto es una revolución. ¿Por qué? Porque se puso mucho énfasis en producir calidad. Y en estas cosas es fundamental. Entonces hay un rol que por supuesto que muy poco se puede hacer si no se le da a esta gente el dinero mínimo. Pero me parece que en tiempos presupuestales también son momentos oportunos para pensar en qué es lo que estamos gastando, en qué se estamos gastando, no solo cuánto.